Domingo pasado, antepasado, porque el pasado no compartí yo, estamos platicando de cómo a partir de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino, qué tipo de cosas podemos esperarnos, cómo con el Espíritu Santo, con su venida, llegó juntamente con él una multitud de dones, una multitud de expresiones diferentes del Espíritu Santo. Y vamos a seguir un poco ese tema de cómo debe ser la vida con el Espíritu Santo en y entre nosotros. Y si leemos en Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31 y versículo 33. En Jeremías 31, 33 tenemos una profecía de cómo Dios va a actuar con nosotros en el nuevo pacto, el pacto que ahora estamos viviendo, dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Habla del nuevo pacto y dice, en el nuevo pacto cosas van a ser diferentes. Uno, sus pecados van a ser borrados, pero también yo voy a comenzar una obra donde yo mismo voy a comenzar a escribir mi ley en su corazón, donde yo mismo les voy a enseñar. Una de las diferencias fundamentales antes y después de la resurrección de Jesús y el día de Pentecostés es donde en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era en una forma limitada y algunos pocos en el tiempo después de Pentecostés, los posteriores tiempos que hoy vivimos nosotros, Dios dice que Él va a derramar su Espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Es decir, ya no es un grupo de super escogidos que pueden escuchar de Dios, que pueden ser usados por Dios, sino que todo el mundo pueden escuchar de Dios. Jesús lo dijo así en Juan capítulo 10, versículo 27, dijo, mis ovejas oyen mi voz y que me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Es decir, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde tú y yo debemos seguir a Jesús escuchando su voz y siendo guiados por su Espíritu. Es algo normal. En el nuevo pacto, sanar a un enfermo es algo normal, que cualquier cristiano lo puede hacer. Escuchar la voz de Dios es algo normal, que cualquier cristiano lo puede hacer. Echar fuera un demonio también es algo normal que cualquier cristiano lo puede hacer. Obviamente hay gente que Dios usa en una manera especial y Dios lo pone para capacitar al cuerpo de Cristo, para enseñar a los demás, pero todo cristiano tiene acceso al Espíritu Santo y todo cristiano debe ser parte de su vida escuchar la voz de Dios y ser guiados por Él. Ahora, a veces no somos tan guiados por Dios porque a veces cometemos algunos errores. Por ejemplo, hay un dicho que no existe más sordo que ¿quién? Que el que no quiere escuchar.
Por ejemplo, a veces no queremos escuchar o a veces tenemos un oído muy selectivo. Por ejemplo, si yo voy con Dios, un chico enamorado va con Dios y está enamorado de una chica y dice, Dios, es ella verdad, es la que tienes para mí. ¿Qué va a escuchar? Va a escuchar que es ella porque es la única respuesta que está dispuesto a escuchar, ¿sí? Solamente está dispuesto a escuchar que sí, y por eso no puede escuchar a Dios, no puede sea guiado por Dios porque está obstinado en una sola cosa. Ahora, no está mal que tenemos una preferencia, que hay una opción que preferimos delante del otro, que hay cosas que nos gusta y hay cosas que definitivamente no nos gusta. Jesús también, si es posible, pasa esa copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O es decir, si tengo una preferencia personal, pero pongo tu voluntad sobre mi preferencia personal. Y estando así podemos ser guiados por Dios. Las primeras dos cosas en ser guiados por Dios es, número uno, creer que Dios es real y que Dios habla, que Dios tiene un interés en mi vida y que Dios me quiere hablar. Y número dos, como hablé, tener una actitud humilde que se deja enseñar, ¿sí? Que me dejo dirigir por Dios. Salmo 25:8. Salmo 25:8. Si quieres estudiar cómo ser guiado por Dios, todo el Salmo 25 es súper bueno. Bueno y recto es el Señor, por tanto enseñará a quienes, a los pecadores el camino. Es bueno porque con eso pues todos podemos calificar. No dice que enseña a los perfectos el camino, enseña a los pecadores el camino, pero ¿qué requiere? Encaminará a quienes, los humildes por el juicio, los que tienen suficiente humildad para decir, dejo mi camino, o los que tienen suficiente humildad para decir, yo no sé escoger mejor. Mi creador que sabe todas las cosas que yo no sé, él sabe mejor y voy a pedir su consejo. Y eso también es la siguiente cosa. Para ser guiado por Dios, debo dirigir mi atención a Dios. Los primeros versículos del Salmo 25, por cuestión de tiempo, no vamos a leer todo, pero les recomiendo que lean todo. Salmo 21. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Será confundido los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamínateme en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Para ser guiado por Dios es necesario esperar en Dios. Esperar en Dios son dos cosas. Número uno es una actitud de vida, que yo confío en Dios. Pero número dos es activamente esperar en Dios, es decir, apartar tiempos donde levanto a Dios mi alma. ¿Cómo levanto a Dios mi alma? No es algo que puedo hacer así. ¿Qué significa? Significa dirijo mi atención hacia Dios, ¿ok? Por un momento dejo al lado celular, gente, otras cosas y me enfoco en Dios y espero en Él. Ahora, teniendo eso, tenía que en mi vida generalmente confío en Dios y soy humilde para dejarme de enseñar y tengo momentos donde pongo atención en especial a Dios. Dios puede comenzar a guiar mi vida. Ahora, a veces nos equivocamos cómo Dios nos dirige, porque
pensamos que lo extraordinario es lo ordinario y dejamos lo ordinario como algo extraordinario. Déjame explicar. Muchas veces esa es la culpa de nosotros los predicadores, porque escuchan cosas como lo que acaba de contar la pastora, de que fui por allá y Dios me dijo, y luego Dios me dijo, y luego yo dije y Dios me dijo. Y parece que la pastora tiene el celular de Dios, ¿sí? Ahora yo vivo con ella, yo les puedo decir, no tiene el celular de Dios, ¿sí? Y a veces no está segura lo que Dios dice y lo que ella cuenta de cómo Dios le habló, cómo pasó. Pasó que iba manejando y de repente llegó un pensamiento a su corazón que ella, por como ha vivido con Dios, sabe discernir que ese pensamiento se me hace que no fue mi propio pensamiento, fue un pensamiento de Dios. Pero no escuchó la voz audible de Dios, no bajó el ángel Gabriel y detuvo la camioneta o algo así. Fue algo que podía parecer algo muy común, pero cuando alguien ha vivido tiempo con Dios sabe discernir y decía, oye, eso fue Dios y el fruto pues lo muestra, ¿ok? Pero a veces escuchamos las historias extraordinarias y pensamos, no, pues si voy a escuchar a Dios, debe ser un ángel o una voz audible o un dedo que escribe en una pared. Esas cosas sí pasan, pero son muy extraordinarios, ¿ok? Número uno, la voz audible de Dios no es muy común. Yo nunca lo he escuchado. Los que lo han escuchado pocas veces en su vida, y los que hablan como si Dios les hablara audiblemente cada semana, discúlpame, pero probablemente son mentirosos y no los pelas, ¿sí? Dios habla más en un susurro delicado en el corazón. Pero aún antes de eso, hay tres maneras fundamentales en las cuales Dios nos guía. Y si no tengo esas cosas fundamentales, no puedo dirigir bien mi vida. Es como, por ejemplo, en los coches tenemos en el retrovisor, ¿ok? Y hasta algunos ya tienen las pantallitas con la camarita atrás, ¿ok? Son buenos, son muy útiles para ir de reversa, pero imagínate manejar tu coche exclusivamente con ello. Pues sería muy malo, ¿no? Para eso que tienes el parabrisas, ahí debe ser tu visión amplia, debe ser tu visión principal. Igualmente hay formas en las cuales Dios nos habla, sueños, profecías de otras personas, experiencias extraordinarias, son muy útiles para situaciones específicas, pero no es mi visión de día a día. No es como Dios me guía del día a día. Hay otras formas y te voy a explicar los 4 principales. La primera manera que Dios nos guía es a través de su palabra, ¿ok? La palabra de Dios, la palabra escrita, porque en la palabra de Dios, en la palabra escrita, tengo algo que ha sido comprobado por el pueblo de Dios sobre generaciones, que esto es la palabra de Dios. A veces lo llamamos la palabra profética más segura porque tiene el sello del tiempo que esto es palabra de Dios. Y número 1, ese me da un estándar con el cual juzgar todo lo demás, ¿ok? Uno de los significados de canon es como una medida, mido algo, ¿sí? Yo trabajaba en una fábrica de ventanas y teníamos como que un closet de medidas de tolerancias y calidad. Y cuando hacíamos algo,
para ver si fue aceptable o no aceptable, tolerable o no tolerable. Íbamos y abríamos ese lugar, esa vitrina, y esa es la medida. Si está fuera de esa medida, por afuera. Si está adentro, va. Igualmente, cualquier revelación extrabíblica, es decir, fuera de la Biblia, nunca debe contradecir lo que Dios ya dijo en la Biblia. Obviamente hay cosas de las cuales no habla la Biblia. La Biblia no habla del internet, la Biblia no habla de coches, la Biblia no habla de muchas cosas, pero nunca debe contradecir los principios que hay en la Biblia, ¿no? Entonces, es lo primero, me da el criterio. Segundo, Dios sigue hablando a través de su palabra y parece ser una de las formas favoritas que Él me habla, porque si no valoro la palabra que ya sé que es de Dios, ¿cómo Dios me va a dar algo más? Por eso decimos que tener la Biblia cerrada y quejarte de que Dios no te habla es como quejarte de que tus amigos nunca te llaman si tienes tu celular apagado, ¿sí? Dios habla principalmente a través de su palabra y uno nos da enseñanza general. Lámpara a mis pies es tu palabra, o sea, sé que no voy a tropezar, sé que no voy a caer en un abismo, sí camino según la palabra de Dios. Aunque nunca escuchas nada, nunca sientes nada, nunca nada, si tú te aprendes bien la palabra de Dios y fincas tu vida sobre las palabras de Jesús y sobre lo que la Biblia dice, tu vida estará seguro. ¿Sí? El que oye mis palabras y actúa según ello es como el que finca su casa sobre una roca. Y aunque vienen tormentas, no cae. Entonces, la primera revelación y lo que debe ser nuestra revelación principal, además de nuestro criterio para juzgar todo lo demás, debe ser la palabra de Dios. ¿Ok? La siguiente cosa que Dios nos ha dado, y lo ha dado a todo ser humano, es nuestra conciencia. La conciencia parece ser una función del espíritu humano y la manera que la conciencia funciona es que aprueba algo o rechaza algo, defiende algo o acusa algo. Lo describe, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 5. Habla de los gentiles, mostrando la obra de la ley escrito en sus corazones, dando testimonio su conciencia, Romanos 2:15, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ok? La conciencia funciona como un sentir. ¿Ok? Es más como una emoción que un pensamiento. Es lo que experimentamos cuando hemos hecho algo que está mal, hasta de niños, hacemos algo que se nos ocurrió que fue una buena idea y de repente nos sentimos mal aquí. ¿Ok? Esa es la conciencia. ¿Ok? Y aparte, frecuentemente viene con una voz, no deberías haberte robado la galleta, ¿no? Entonces hay un sentir en la conciencia y hay una voz de la conciencia. Y básicamente me dice si algo está bien o algo está mal. Y es como una brújula moral que Dios ha dado al ser humano que lo muestra. Y por eso hay gente que aunque dicen, estoy bien, en su corazón saben que están mal. Porque su conciencia le está acusando. Ahora puede suceder alguna cosa. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán la fe
escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizados la conciencia. ¿Qué es tener cauterizado la conciencia? Imagínate un taquero, vas con un buen taquero y el taquero hace el taco y agarra la tortilla y caliente, lo pone en su mano y echa la carne encima y ahí te da ten. Tú agarras el taco y ¿qué sucede? Te quemas, estás como, no, casi se te cae el taco. ¿Cuál es la diferencia entre el taquero y tú? Su mano está cauterizado, tiene todos los nervios de su mano quemados, ¿no? Y puede agarrar cosas muy calientes. Ahora, ¿la mano de quién está bien? Tu mano está bien, tu mano está diciendo, esa cosa quema, no lo tocas. Y su mano es puro callo, ¿no? O sea, y él no tiene la sensibilidad que debería tener por continuamente haberse quemado, ¿ok? Es lo mismo. Si no hacemos caso a Dios, si no nos arrepentimos, si persistimos en pecado, podemos terminar con la conciencia cauterizado y ya no nos sentimos mal por cosas que nos debemos sentir mal. No es que Dios cambió de opinión y dijo, está bien, te lo paso o algo así. Es que has hecho duro tu corazón y te debes arrepentir, ¿ok? Entonces sí es posible que tener la conciencia cauterizado. Muchos que viven sin Dios lo tienen en áreas en su vida. Ahora, ¿qué aviva la conciencia? Cuando recibes a Jesús. O si has vivido mal en pecado, aún teniendo a Jesús, el tener algún avivamiento personal, algo donde Dios te toca, puede avivar tu conciencia y decir, arrepiéntete, es un cáncer, esa cosa te va a matar, sácalo, etc. Pero la conciencia nos enseña. La siguiente cosa que nos enseña es el testimonio del Espíritu. Yo creo que la conciencia es la parte general del testimonio del Espíritu y hay otra parte más específica del testimonio del Espíritu. Déjame lo explico. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque no han recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿ok? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que se una al Señor es un espíritu con Él. Es decir, hay una unión entre mi espíritu y el Espíritu de Dios, y en esa unión hay una comunicación muy buena. Ahora, por un momento cierra sus ojos, no mucho tiempo para que no duerman, y di, soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios. Dilo conmigo, soy un hijo de Dios. Ahora, yo al decir eso, abren sus ojos, es como que hay un pequeño eco positivo aquí. En el mismo lugar que me hace sentirme mal cuando hago algo malo y mi conciencia me acusa. Pero cuando digo eso es como que hay un afirmativo. No es una palabra, es un pequeño sentir, es un pequeño sí. Y a veces como que va acompañado con un pensamiento, es cierto, ¿ok? Es que es el Espíritu defendiendo la postura, soy un hijo de Dios. Y ese testimonio del Espíritu puede afirmar cosas como esa, o por ejemplo puede afirmar que tú estás escuchando algunas cosas aquí y tú sientes, oye, ese es de Dios, ese es bueno, ese es correcto.
pero a su vez puede rechazar cosas. Y puedes escuchar a alguien hablar y puedes sentir, no me da paz. Algo aquí no me da paz, o es lo que dice, o es quien lo dice, etc. Es el testimonio del Espíritu, ¿sí? Y muchas veces lo tienen las esposas más sensibles que los esposos, ¿sí? Que ahí estamos, no, vamos a eso o lo otro, y la esposa dice, no, es que no me da paz el Señor, no vayas a hacer un negocio con él. No, que es tremendo, que es de Dios, que vas a ver que va a ser el día maravilloso, y sale como en feria. ¿Por qué? Porque uno de los dos tenía un testimonio del Espíritu, ¿sí? Y lo pasamos por alto. Un punto importante aquí es la siguiente: si tú estás casado, ¿sí? No importa si eres el esposo o la esposa, una gran parte de la guianza para tu familia lo va a tener tu cónyuge. Y por eso, si no la escuchas o si no lo escuchas, vas a pasar por alto unos rojos y vas a chocar en algunas cosas de tu vida, porque Dios, a propósito, hay cosas para tu familia, aunque seas el varón, lo macho que sea, hay cosas que Dios únicamente va a decir a tu esposa. Y si no la haces caso, vas a chocar con tu familia, ¿sí? Porque parte del testimonio del Espíritu, Dios lo da al cónyuge. Ahora, ¿cuál es la regla aquí? Si ves un semáforo y uno está en verde y el otro está rojo, ¿qué haces? No pasas porque uno está en rojo. Es lo mismo. Si hay un sentir y tú sientes paz, pero tu esposa no tiene paz, espera, probablemente no es el tiempo. Puede ser, tenemos que estar seguros que escuchamos bien. Y cuando los dos tenemos paz, ahora seguimos, ¿sí? Si quieres evitar choques en tu vida, háganlo así, con tu cónyuge o con lo que Dios ha puesto cerca en tu vida. También es bueno a veces aconsejarte con gente espiritualmente madura que tú sabes que Dios ha puesto en tu vida y que tú sabes que no van a poner si tienen interés en el asunto, que no lo van a poner sobre la voz de Dios, ¿ok? Bueno, pero el testimonio del Espíritu me da paz o no me da paz. Y igual que la Biblia es un criterio para evaluar lo que se dice o la idea que tengo, etcétera, es el primer filtro, ¿ok? El primer filtro es la Biblia. Va contra algo que dice la Biblia, rechazado de una vez. Segundo filtro, conciencia. Va en contra de mi conciencia. Me hace algo que me va a hacer sentir mal. En caso que sí, rechazado. Tercer filtro, el filtro del testimonio del Espíritu. ¿Me da paz o no me da paz? Y si estoy en familia, a mi esposa le da paz, a mi esposa no le da paz. Tenemos paz los dos, ¿sí? Y si tenemos esos tres, si tenemos tres focos verdes, no veo nada en la Biblia en contra, no va en contra de mi conciencia, tengo paz o tenemos paz los que estamos en mi familia, pues es muy probable que sea Dios, ¿ok? Ahora, ¿eso para qué lo usamos? Siguiente punto, Dios probablemente hablará a ti primero antes que usará una tercera persona para hablarte. Es decir, el profeta mayor está en tu corazón. Es decir, cuando tú buscas dirección de Dios, no vayas con 15 profetas para que oren por ti, ¿ok? La primera persona a quien Dios te va a hablar es a ti, ¿ok? Si yo tengo una decisión importante y hay una persona cerca profética, no soy tonto, pido que ore por mí, pero no les digo nada.
No voy a decir, tengo esa decisión, tengo un buen trabajo, debo tomarlo sí o no. Porque así pongo al profeta o la profeta en una situación que no deben estar. ¿Sí? Uno, les cargué con información, ¿no? Y también les obligo a dar una respuesta en algo que quizá Dios no les habla. Pero si digo, puedes orar por mí, y oran por mí, y dice, oye, veo que estás en una situación de trabajo y no sé qué, yo siento que Dios te dice no sé qué, órale, ya me es una confirmación, ¿ok? Pero primero busco a Dios y lo que viene de afuera llega a ser confirmación de lo que Dios ya me habla, ¿sí? No es sano tener a alguien que es tu voz de Dios, ¿sí? Por más profético que sea, ¿sí? Puede ser un instrumento adicional que a veces te da una dirección que Dios te quiera hablar, pero la mayoría de la revelación para la dirección de tu vida debe venir de tu propia vida con Dios. Lo que lees en la Biblia, lo que Dios habla a tu corazón. Y si a veces alguien ora por ti y te da una palabra tremenda que te da dirección, que te hace pensar en algo que no habías pensado o que confirma algo que Dios te había hablado. Pero es como el retrovisor, es como la pantalla de reversa, no es tu manejo de vida principal, es un extra, ¿ok? Lo principal viene en mi vida personal con Dios, leo la Biblia, oro, etcétera, y tengo por eso una conciencia sensible, soy sensible al testimonio del Espíritu y Dios me habla. Ahora, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo te habla tu esposa? ¿Cómo te habla tu esposo? Muchas maneras, te puede hacer señas con la mano, te puede hablar, te puede pellizcar, te puede hacer muchas cosas, ¿no? Igual como te puede hablar Dios, ¿sí? Las dos formas más comunes es que escuchas cosas o ves cosas. Escuchas cosas o ves cosas. Son como dos ríos proféticos, ¿ok? Uno es que escuchas cosas. Lo que escuchas puede ser tan leve como un pensamiento en tu corazón, pero los pensamientos de Dios son como solo vino. No es parte de tu tren de pensamiento normal, no es me hace pensar en B, B me hace pensar en C, C me hace pensar en D, sino que es un pensamiento que solo vino, ¡pop! Ahí está un pensamiento. ¿De dónde vino ese pensamiento? Puede ser de Dios, también puede ser de la pizza, por eso necesitamos la Biblia, la conciencia, el testimonio del Espíritu. Pensamientos de Dios frecuentemente van acompañado del testimonio del Espíritu, es decir, llega un pensamiento y hay como se siente especial, es como si la palabra está con fuego, si tengo ese pensamiento y me da mucho paz ese pensamiento o me inquieta pero en una manera buena, ¿ok? Ese puede ser pensamientos de Dios. Luego hay otros que oyes una voz y como que volteas quién fue y no había nadie, ¿sí? No fue audible, pero casi que te volteas, ¿no? Y luego hay el más extraordinario, la voz audible de Dios, y hay todo un espectro. Ahora, normalmente Dios habla en las maneras muy suaves. Entre más impresionante la comunicación, probablemente más significante es, ¿sí? Si Dios te habla audiblemente, más te vale tomar apuntes, ¿no? O sea, nada de lo que Dios dice es insignificante, pero normalmente entre mayor intensidad, mayor urgencia o importancia, ¿ok? Es decir, no debo pasar nada por alto, pero si Dios me habla audiblemente y no tomas apuntes, pues sape para ti, ¿no? Es más, todo lo que crees que es de Dios, anótalo, ¿no?
La otra manera es lo visual. Puede ser una imagen desde lo más corto, que es como un flachazo. Imagínate a alguien que agarra un postal y te lo hace así. ¿Lo ves? No lo ves. ¿Lo ves? No lo ves. ¿Ok? Una imagen en tu interior que nada más pasa por tu mente. Ve un flachazo de algo. Luego puede ser que queda más firme, pero no lo veo muy claro. Y puede estar más y más clara hasta lo que llamamos una visión abierta. Es decir, aún con mis ojos abiertos veo como una pantalla con tal cosa sobre una persona. ¿Sí? Esos son diferentes grados de visiones. Y está el último, como dijo Pablo, conozco un hombre, no sé si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu, Dios lo sabe, pero fue arrebatado al paraíso. Preguntas a Pablo, ¿escuchaste algo? Sí. ¿Viste algo? Sí. Entonces fue una palabra, no. Entonces fue una visión, no. Estuve ahí. No sé cómo explicártelo, pero estuve ahí, ¿no? Y cosas extrañas pueden suceder, pero otra vez son cosas extraordinarias. Pueden pasar, pero lo de todos los días es Dios me habla a través de su palabra, me guía a través de su conciencia, discierno a través del testimonio del Espíritu, me da paz, no me da paz, y una voz suave en nuestro interior, como lo que describió Lucy. Iba manejando y regrésate. Él sentía, debo regresar, ¿no? Una pequeña voz que podemos decir, pues fui yo. ¿Cómo vas a saber si es Dios o si fuiste tú? Haz caso. ¿Sí? No apagan el fuego del Espíritu. No menosprecian las profecías, es decir, no menosprecias el fuego chiquito, las impresiones chiquitas. ¿Sí? Si tienes una pequeña impresión que dice, múdate a Timbuktu, no te mudes a Timbuktu, por favor, porque es algo muy grande con muchas consecuencias para tu vida, ¿no? Pero si tienes una pequeña impresión diciendo, dale una palabra de ánimo a tu vecino, pues hazlo. ¿Qué tienes que perder? Pues nada. ¿Qué hay que ganar? Tal vez está a punto de quitarse la vida y no sé qué, y una palabra de Dios a través de ti puede cambiar su historia, ¿no? Entonces, atrévete a moverte en los pequeños impulsos de parte de Dios. Bueno, sumando, el escuchar a Dios, el ser guiado por Dios, es para todos. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. La principal manera que Dios te va a guiar es a través de su palabra. También te ha dado una conciencia que te dice si algo está mal o está bien. Y te ha dado el testimonio del Espíritu, que a través de que si algo te da paz o algo no te da paz, te da testimonio si probablemente es de Dios o no. Y con eso puedes discernir todo lo demás. Vamos a ponernos de pie. Jesús, gracias que somos tus ovejas y tú eres el buen pastor y nos guías. Y yo pido que nos enseñes a escuchar tu voz. Si hay áreas de nuestra vida donde nuestra conciencia se ha cauterizado o nos hemos hecho insensibles a tu voz, abre nuestros oídos nuevamente y haz suaves nuestros corazones para sentir, para escuchar, para hacer caso. Guía nuestros pasos. Enséñanos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.
hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Y llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Y llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Y llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un
esperemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Quería comentarles algo que Dios me estuvo hablando durante hoy en el servicio y me dio una palabra en Salmos 35, 9 y 10 y dice: entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Me hablaba Dios que muchos de aquí venimos afligidos, tristes, algunos por enfermedad, por preocupaciones de dinero, porque pues se quedaron sin trabajo algunos. Dios me revelaba y que se agarren de esta palabra. Él está en nuestra vida y Él nos va a dar alegría, nos va a dar gozo. En Él nos podemos regocijar siempre. Él es el camino, Él es nuestra esperanza, siempre Él. Amén. Testificar precisamente de lo que estamos hablando, que mientras estábamos en la alabanza llegó Felicitas. ¿Cómo llegaste, Felicitas? ¿Qué pasó antes de que venías en camino a la iglesia? Es que saliendo de la casa, yo le dije a mi hijo que me trajera a la casa de mi tía, y mi hijo le dijo a mi nuera que me llevara a la casa de mi tía, pero ella estaba de mala gana y me tiró de la moto. Y llegué muy mal porque me lastimé mi pie, mi tobillo se lastimó y parte de la espinilla también. Entonces no podía yo asentar el pie. Cuando llegué aquí, yo lo único que hice fue, lo primero que dije, no, yo me voy a la iglesia, así como estoy, me voy a la iglesia. En ese momento le pedí mucho a Dios, ya tirada ahí en el suelo, le pedí a Dios que pudiera yo aunque sea caminar, y así le dije a mi nieta, ayúdame a quitarme la ropa que traía, y pues me quité y me puse esto, lo que traigo ahorita, así nada más rapidito, y mis tenis, pero no podía yo caminar. Cuando llegué aquí a la iglesia no podía ni siquiera poner el pie así, no podía nada, me dolía muchísimo, traía yo el dolor muy fuerte. Y gracias a Dios, a la hermana que hizo oración y el pastor y todos se unieron ahí y me pusieron hielo, y gracias a Dios ahorita ya puedo asentar el pie, ya fui al baño, ya subí escaleras y ya no tengo ningún dolor. Y también, y eso te pasó en el pie, porque trae unas abierturas, trae unos raspones, ¿no? Y le limpiamos y sobre todo empezamos a orar para que el Señor tuviera el control, no solamente de lo que había pasado físicamente, sino de lo que estaba pasando también aquí en el corazón, ¿verdad? ¿Cómo venías en tu corazón? Muy mal venía yo, traía yo hasta ganas de devolver un hueco aquí en el estómago, me sentía yo mal, aún cuando venía yo haciendo oración, también me puse aquí a hacer oración, pero el pastor me dijo, ahorita que regrese, voy a buscar unas tortillas, ahorita que regrese te llevo al hospital para que te saquen una radiografía. Y gracias a Dios, cuando llegó el pastor, me dice, ya te voy a llevar. Le dije, no, pastor, ya puedo, ya estoy bien, ya no tengo nada, ya ni tengo inflamado el tobillo, nada, ya estoy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo está tu corazón? Ya me siento tranquila y tengo mucha paz, porque hice también oración por mi nuera. Y sí, la perdono y que Dios me perdone, y la bendigo sobre todo eso. Porque Dios está en tu corazón. Sí, amén. ¿Cómo cantamos? Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba. ¿Podemos orar? Hasta mi tristeza Me cambió la vida. Yo no sé en cuántas tormentas, en cuántas pruebas, pero lo que tienes que hacer, correr a Dios, correr y llevarle tu tristeza, porque Él se la lleva.
como un padre te... Vamos a adorarle y oramos que en tu próxima prueba, en tu tormenta, tú puedas correr por encima de tu dolor a los brazos de tu Señor, sometiendo todo lo que pasó a su señorío, su control. Él hará si le dejas que Él haga, si te deleitas en Él, si te aferras a Él. Él es el que es, Él es el gran yo soy y te desea. Mi tormenta me libraste de la prueba, Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite mi cabeza, en su lugar, en su mesa, como un padre me desea. Llévanos a ese lugar siempre, Donde solo tú y yo vencemos, disfrutamos, nos conocemos, nos amamos, nos fortalecemos, Dios. Yo en ti, tú en mí, como uno solo, porque sin ti no soy nada. Llévanos, Señor, a ese lugar, cada momento, cada día, cada paso, donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. podemos levantar nuestras manos y quiero bendecirte, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú estés preparado, que en cada tormenta o en cada momento de decisión que viene en los próximos días, puedas correr a ese lugar donde solos tú y el Señor, solos tú y el Señor, por encima de la tormenta, por encima de la prueba, por encima de la tristeza, por encima de la indecisión, puedas oír su voz, puedas escuchar su instrucción, puedas deleitarte en su instrucción y puedas salir lleno del Espíritu Santo a mostrar su gloria. Cómo caminan y viven los hijos de Dios aquí en la tierra, tomados de la mano del Altísimo, estableciendo el reino de nuestro Padre aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, oro por tu próxima batalla. Que no te falte la fe. Que seas lleno del Espíritu Santo. Que yo sea llena del Espíritu Santo en mi prueba. Y que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Dale gloria a Dios. Que adoramos Jesús. Gracias. Donde todo comenzó. Voy a volver
a escucharte.